Porque hay dos cosas que es muy importante separar. Uno que es cuál es la curva de casos que tiene una ciudad o un país, y otra cosa diferente es cuáles son las decisiones de la cuarentena que tienen que ser tomadas en base a esa curva de casos y a otras dimensiones de cada país. Entonces, lo que él dijo ayer y lo explicó nuevamente luego en varias oportunidades a la noche es que lo que todos los países del mundo le ha pasado, que cuando empieza el ascenso rápido de la curva de casos, desde la base del inicio hasta la base del final, todos los países que han completado esa curva de casos, porque no son tantos tampoco, todos esos países han tenido una duración de base a base de 6 a 10 semanas, lo cual es una información técnica absolutamente apropiada, es descriptiva de la realidad. Ahora, eso no tiene una relación directa, ni siquiera una relación muy estrecha con la cuarentena. ¿Y por qué? Porque típicamente la cuarentena, digamos, las medidas de cuarentena son recomendables ir liberándolas cuando perdón, los países, tanto sudeste asiático como europeo, han ido liberando la cuarentena cuando el R de contagiosidad baja por debajo de uno. Es decir, que cuando una persona infectada infecta a menos de uno, es el momento más apropiado, más cómodo, más seguro de liberar rápidamente la cuarentena. Y eso ocurre justamente arriba en el pico, porque a partir de que alcanza el punto máximo y empieza a bajar, baja justamente porque el R baja de uno. De manera que hay que tener mucho cuidado con mezclar la curva de casos con la curva o las medidas de la cuarentena. Las medidas de cuarentena se desandan rápidamente cuando los casos llegan al punto más alto. Eso es lo que han hecho otros países. Ahora, más allá de ello, ¿qué va a ocurrir en la Argentina? Como bien decía el jefe de gabinete ayer, lo iremos viendo semana a semana y no será una decisión solo de la ciudad. Porque en esta pandemia, digamos, hay que tener mucho cuidado con proyectar para adelante porque es el nivel, digamos, el nivel de conocimiento técnico sobre la planificación futura no es suficientemente estricto o preciso como para tomar decisiones de muy largo plazo. Así que yo creo que lo importante para decir a la ciudadanía, para no generar falsas expectativas, es estamos profundamente preocupados por todas las dimensiones del ser humano que están siendo dañadas con esta cuarentena. Entendemos que la salud pública es un componente importante en términos del cuidado del ser humano, pero también entendemos que el ser humano depende de un conjunto de dimensiones. Y después de tantos días de cuarentena, hay gente que está angustiada, hay gente que está cansada, hay gente que tiene serios problemas económicos, hay gente que tiene serios problemas de la esfera de la afectividad y la salud mental, y todas esas cuestiones son importantes a considerar en el momento de discutir las medidas. Con lo cual no relacionaría en forma directa la curva de casos con las decisiones de la cuarentena. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo que podamos para disminuir las medidas de restricción de nuestra comunidad lo antes que podamos. Y eso trabajamos día a día para ver cómo somos capaces de hacerlo. ¿En junio se va a mantener la cuarentena, ministro, en el mes de junio? Te vuelvo a repetir, cuando veamos la curva de casos de los próximos 7, 8 días y lleguemos al jueves o viernes de la semana que viene, tendremos una imagen clara de lo que está ocurriendo y a partir de allí podremos presentar a la ciudadanía una propuesta. Y por supuesto al señor presidente, que es quien va a decidir.